Estos son mis pronósticos para los partidos de la segunda jornada de la Premier League, comenzando con el encuentro entre Brighton y Manchester United. Brighton. En sus últimos 5 partidos, Brighton ha tenido un rendimiento impresionante con 5 victorias consecutivas. Venció 5-1 a Kashima, 4-2 a Verdi, 1-0 a Queen's Park Rangers, 4-0 a Villarreal, y en su primer partido de la temporada, superó 3-0 al Everton. En la temporada anterior, Brighton finalizó en la 11ª posición. Manchester United. Por su parte, Manchester United ha registrado 2 victorias y 3 derrotas en sus últimos 5 partidos. Perdió 2-1 ante el Arsenal, venció 3-2 al Betis, fue derrotado 3-0 por el Liverpool, perdió la FA Cup ante el Manchester City y en su primer partido de la temporada se impuso 1-0 ante Fulham. En la temporada pasada, Manchester United terminó en la 8ª posición. En los últimos 5 encuentros entre ambos equipos, Manchester United ha ganado 2 veces, mientras que Brighton ha salido victorioso en 3 ocasiones. Mi predicción para este partido es un 31% a la victoria de Brighton, un 34% al empate, un 35% a la victoria de Manchester United. El pick que recomiendo para este partido es: ambos equipos anotan. Después tendremos el encuentro entre Crystal Palace y West Ham United. Crystal Palace. En sus últimos 5 partidos, Crystal Palace ha logrado 3 victorias, un empate y una derrota. Venció 6-3 a Crawley, 3-1 a Wolverhampton, 3-1 a West Ham United, empató 1-1 ante Nantes y en su primer partido de la temporada, perdió 2-1 ante Brentford. En la temporada anterior, Crystal Palace terminó en la 10ª posición. West Ham United. Por su parte, West Ham United ha registrado 2 victorias y 3 derrotas en sus últimos 5 partidos. Venció 1-0 a Dagenham y Redbridge, perdió 3-1 ante Wolverhampton, cayó 3-1 frente a Crystal Palace, ganó ante el Celta de Vigo y en su primer partido de la temporada, perdió 2-1 ante Aston Villa. En la temporada pasada, West Ham terminó en la 9ª posición, con la 4ª peor defensa. En los últimos 5 encuentros entre ambos equipos, Crystal Palace ha ganado 4 veces y ha empatado 1. Mi predicción para este partido es un 38% a la victoria de Crystal Palace, un 33% al empate, un 29% a la victoria de West Ham United. El pick que recomiendo para este partido es: Crystal Palace gana o empata. Después tendremos el encuentro entre Tottenham y Everton. En sus últimos 5 partidos, Tottenham ha conseguido 2 victorias, un empate y 2 derrotas. Venció 3-2 a Vissel Kobe y 4-3 a Calix Stars, perdió 2-1 ante Bayern Múnich, cayó nuevamente 3-2 frente al mismo Bayern y en su primer partido de la temporada empató 1-1 ante Leicester. En la temporada pasada, Tottenham terminó en la 5ª posición, destacándose como la 7ª mejor ofensiva. Everton, por otro lado, ha tenido un rendimiento más modesto con una victoria, un empate y 3 derrotas en sus últimos 5 encuentros. Perdió 2-1 ante Salford y 3-0 frente a Coventry, venció 3-0 a Preston, empató 1-1 ante la Roma y en su primer partido de la temporada fue derrotado 3-0 por el Brighton. En la temporada anterior, Everton finalizó en la 16ª posición, siendo la 2ª peor ofensiva y la 4ª mejor defensiva. En los últimos 5 partidos entre ambos equipos, Tottenham ha ganado 3 veces y han empatado en 2 ocasiones. Mi predicción para este partido es un 40% a la victoria de Tottenham, un 33% al empate, un 27% a la victoria de Everton. El pick que recomiendo para este partido es: Tottenham gana el partido. Después tendremos el encuentro entre Southampton y Nottingham Forest. Southampton. En sus últimos 5 partidos, Southampton ha registrado una victoria, 2 empates y 2 derrotas. Perdió 2-0 ante Oxford United, venció 1-0 a Millwall, empató 1-1 con Lazio y 0-0 ante Getafe, y en su primer partido de la temporada cayó 1-0 frente a Newcastle. Southampton regresa a la Premier League después de una temporada en la 2ª división. Nottingham Forest ha conseguido 2 victorias, 2 empates y una derrota en sus últimos 5 encuentros. Venció 2-1 a Millwall, perdió 1-0 ante Elche, empató 0-0 contra Villarreal y se impuso 4-3 a Olympiacos, mientras que en su primer partido de la temporada empató 1-1 ante Bournemouth. En la temporada pasada, Nottingham Forest terminó en la 17ª posición, destacándose como la 4ª peor ofensiva y la 5ª peor defensiva. Mi predicción para este partido es un 35% a la victoria de Southampton,
un 33% al empate, un 32% a la victoria de Nottingham Forest. El pick que recomiendo para este partido es más de 2 goles en el partido, línea asiática. Seguimos con el encuentro entre Manchester City y Ipswich. Manchester City, en sus últimos 5 partidos, Manchester City ha registrado 3 victorias y 2 derrotas. Perdió 3-2 ante Milán y cayó frente a Barcelona, pero venció 4-2 a Chelsea, derrotó a Manchester United en la FA Cup y en su primer partido de la temporada superó 2-0 a Chelsea. En la temporada anterior, Manchester City se coronó campeón, siendo la mejor ofensiva y la segunda mejor defensiva del torneo. Ipswich también ha obtenido 3 victorias y 2 derrotas en sus últimos 5 partidos. Venció 1-0 a Shakhtar, perdió 2-1 ante Fortuna Düsseldorf, ganó 1-0 a Hoffenheim y a Niza, pero en su debut en la temporada cayó 2-0 ante Liverpool. Ipswich regresa a la Premier League después de 22 años. Mi predicción para este partido es un 48% a la victoria de Manchester City, un 32% al empate, un 20% a la victoria de Ipswich. El pick que recomiendo para este partido es Manchester City menos 1.5, handicap asiático. En la descripción encontrarán el enlace para unirse a nuestro grupo de Telegram, totalmente gratis. Si buscan algo más, también tienen la opción de unirse a nuestros canales de pago. En la descripción hallarán el enlace con la información detallada y costos, los cuales son muy accesibles. Continuamos con el encuentro entre Fulham y Leicester. Fulham, en sus últimos 5 partidos, Fulham ha logrado 3 victorias y 2 derrotas. Venció 4-2 a Luton Town, 1-0 a Benfica y 2-0 a Hoffenheim, pero perdió 2-1 ante Sevilla y en su primer partido de la temporada cayó 1-0 ante Manchester United. En la temporada anterior, Fulham finalizó en la 13ª posición. Leicester, por su parte, ha tenido un desempeño irregular con una victoria, un empate y 3 derrotas en sus últimos 5 partidos. Venció 2-1 a Shrewsbury, pero perdió 1-0 ante Palermo y Augsburgo, 3-0 ante Lens y empató 1-1 con Tottenham en su debut esta temporada. Leicester regresa a la Premier League tras una temporada en la segunda división. En los últimos 5 enfrentamientos entre ambos equipos, Fulham ha ganado 3 veces y Leicester en 2 ocasiones. Mi predicción para este partido es un 37% a la victoria de Fulham, un 32% al empate, un 31% a la victoria de Leicester. El pick que recomiendo para este partido es Fulham empate no acción. Después seguimos con el encuentro entre Aston Villa y Arsenal. Aston Villa, en sus últimos 5 partidos, Aston Villa ha logrado 2 victorias y ha sufrido 3 derrotas. Perdió 2-0 ante Leipzig, 1-0 contra el América, pero venció 3-2 al Athletic de Bilbao y 2-1 al West Ham United en su primer partido de la temporada, aunque también cayó 2-0 ante Borussia Dortmund. La temporada pasada, Aston Villa finalizó en la 4ª posición, siendo la 6ª mejor ofensiva. Arsenal ha mostrado un rendimiento sólido con 4 victorias y 1 derrota en sus últimos 5 encuentros. Venció 2-1 a Manchester United, 4-1 a Bayer Leverkusen, 2-0 a Lyon, y también ganó 2-0 a Wolverhampton en su debut de temporada, aunque perdió 2-1 ante Liverpool. En la temporada anterior, Arsenal terminó en la 2ª posición, con la 2ª mejor ofensiva y la mejor defensiva. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, Arsenal ha ganado 3 veces, mientras que Aston Villa ha obtenido 2 victorias. Mi predicción para este partido es un 31% a la victoria de Aston Villa, un 33% al empate, un 36% a la victoria de Arsenal. El pick que recomiendo para este partido es más de 2 goles en el partido, línea asiática. Continuamos con el encuentro entre Bournemouth y Newcastle. Bournemouth, en sus últimos 5 partidos, Bournemouth ha obtenido 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Empató 1-1 ante Wrexham, perdió ante Arsenal, venció 1-0 al Rayo Vallecano, ganó 3-2 al Girona y en su debut de temporada, empató 1-1 contra Nottingham Forest. La temporada pasada, Bournemouth finalizó en la 12ª posición. Newcastle llega con un buen desempeño en sus últimos 5 partidos, logrando 4 victorias y 1 derrota. Venció 4-1 a Urawa, perdió 2-0 ante Yokohama, ganó 4-0 a Girona, venció 1-0 a Brest, y en su primer partido de la temporada, se impuso 1-0 a Southampton. En la temporada anterior, Newcastle terminó en la 7ª posición, siendo la 4ª mejor ofensiva.
En los últimos 5 enfrentamientos entre Bournemouth y Newcastle, ambos equipos han logrado una victoria cada uno, mientras que 3 partidos terminaron en empate. Mi predicción para este partido es un 32% a la victoria de Bournemouth, un 33% al empate, un 35% a la victoria de Newcastle. El pick que recomiendo para este partido es ambos equipos anotan. A continuación, tenemos el encuentro entre Wolverhampton y Chelsea. En sus últimos 5 partidos, Wolverhampton ha registrado 2 victorias y 3 derrotas. Venció 3-1 a West Ham United, perdió 3-1 ante Crystal Palace, ganó 3-0 contra Leipzig, cayó 1-0 ante Rayo Vallecano y en su debut de temporada perdió 2-0 frente a Arsenal. La temporada pasada, Wolverhampton terminó en la 14ª posición, destacando como la 5ª peor ofensiva de la liga. Chelsea llega con un rendimiento mixto en sus últimos 5 encuentros, con una victoria, un empate y 3 derrotas. Perdió 4-2 ante Manchester City, cayó 2-1 frente a Real Madrid, empató 1-1 con Inter, en su primer partido de la temporada perdió 2-0 ante Manchester City, y el pasado jueves venció 2-0 al Servette en la Conference League. En la temporada anterior, Chelsea terminó en la 6ª posición, con la 5ª mejor ofensiva del torneo. En los últimos 5 enfrentamientos entre Wolverhampton y Chelsea, los Wolves han logrado 3 victorias, Chelsea 1, y un partido terminó en empate. Mi predicción para este partido es un 31% a la victoria de Wolverhampton, un 34% al empate, un 35% a la victoria del Chelsea. El pick que recomiendo para este partido es Wolverhampton más 1.5, handicap asiático. Continuamos con el encuentro entre Liverpool y Brentford. Liverpool, en sus últimos 5 partidos, Liverpool ha conseguido 4 victorias y un empate. Venció 2-1 al Arsenal, 3-0 al Manchester United, 4-1 al Sevilla, empató 0-0 ante Las Palmas y en su primer partido de la temporada ganó 2-0 a Ipswich. La temporada pasada, Liverpool terminó en la 3ª posición, destacándose como la 3ª mejor ofensiva y defensiva de la liga. Brentford llega con un balance de una victoria, 3 empates y una derrota en sus últimos 5 partidos. Empató 1-1 ante Benfica, perdió 3-1 frente a Estrela, empató 1-1 contra Watford, igualó 4-4 con Wolfsburgo y en su debut de temporada venció 2-1 a Crystal Palace. En la temporada anterior, Brentford finalizó en la 15ª posición. En los últimos 5 enfrentamientos entre Liverpool y Brentford, Liverpool ha ganado 4 veces, mientras que Brentford ha conseguido una victoria. Mi predicción para este partido es un 39% a la victoria de Liverpool, un 34% al empate, un 27% a la victoria de Brentford. El pick que recomiendo para este partido es Liverpool -1, handicap asiático.